miércoles, día de feria, ¿no? Somos, ¿cuántos? Tenemos una lista ya oficial. 104. Entonces, hoy tomamos asistencia y todas las clases van a ser así. Porque yo les he dicho de que en realidad la materia se aprende aquí, no se aprende en la casa ni durmiendo con el libro debajo de la cabecera. Se aprende aquí, se aprende escuchando. Todo lo que yo hablo aquí en clase sale en las preguntas. Las preguntas son múltiples. ¿Son cómo? Sí. Entonces, me gustaría que estén siempre todos presentes. La asistencia para mí es importantísima. Así como yo también me preparo toda la semana para venir los miércoles, preparo los temas para venir los miércoles y darles lo mejor para que ustedes aprendan. Yo quisiera que todos ustedes estén el día miércoles presentes aquí conmigo para aprender y ver la posibilidad también que nos organicemos en la práctica. Desde la próxima semana van a ir a la práctica al centro 18 de marzo con la doctora Bedoya. Van a llegar a hacer historia clínica, van a hacer recetas, recetarios, van a aprender a hacer recetarios, van a aprender a ver sutura, quizás parto. No siempre hay. Este lunes que nadie fue, tuve 2 o 3 cesáreas en el hospital en la mañana. Pero nadie se inscribió, nadie dijo nada, entonces, bueno, hay otros docentes de anestesiología que meten a su alumno ahí, ellos vieron nada que ver con ginecología obstetricia. Pero cuando yo les pregunto a aquellos que pasaron anestesia, la anestesia raquídea, peridural y anestesia general, no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque los docentes de anestesia llevan a ver apendicitis, vesícula y cesárea. No les explican cómo es en la práctica el preoperatorio, el operatorio y el postoperatorio de la anestesiología. No he visto. Lo mismo me comenta la doctora Bedoya, que yo hablé hoy con ella. Me dice, doctor, he tenido alumnos de la Gabriel pésimo, malo. Por suerte, ella dice, por suerte no fueron alumnos de usted. Me quedé contento. Porque yo quiero que en realidad la doctora también se lleve una buena impresión de ustedes cuando estén haciendo su pasantía por allá. En el hospital japonés no siempre hay cirugía, porque somos hospital de tercer nivel, son pacientes graves. El lunes operé a 2 pacientes, embarazo a término y epilepsia. Entonces, después llegó un paciente con aborto infectado y síndrome de Mondro, lo que hemos avanzado. Llegó una paciente con desprendimiento prematuro de placenta, que no lo hemos llevado todavía, que se desprendió la placenta y tuvieron que hacerle la histerectomía porque ya se había infiltrado la sangre hacia la musculatura del útero y sacarla del útero. ¿Por qué? Porque una vez sucede eso, hay que sacarle el útero por la hemorragia, salvarle la vida. No siempre hay cirugía, pero a las veces que hay van a entrar. Las veces que haya van a entrar. Ya la lista la tenemos y en base a la lista vamos a hacer la asistencia aquí y en la práctica. Si no tenemos cirugía, vamos a pasar visita con los residentes y con los internos. ¿De acuerdo? Que también se aprende. También se ambienta uno en el hospital. Si hay pacientes para sacar ecografía, buscamos y encontramos y hacemos la ecografía para ver el examen obstétrico en la mujer embarazada. ¿De acuerdo?
Empezamos con algo bonito. ¿Qué harían ustedes como candidato a ser alcalde? ¿Van a hacer hospitales de cuarto nivel cuando los pacientes se están muriendo en el primer nivel? Cuando nosotros nos damos cuenta que la asistencia de todos los pacientes entra el 80% por el primer nivel, por un centro de salud, no entra por el cuarto nivel. ¿Qué hacemos para mejorar nuestra formación educativa en los colegios y en la universidad? ¿Qué hacemos para cambiar el sistema de salud que tenemos mediocre hasta hoy? Ojalá Dios quiera cambiar. Entonces, tenemos que cambiar eso. Y lo que dice el Señor, que la educación es fundamental. Un país es rico cuando tiene educación y cuando tiene salud. Hay países que estuvieron en guerra y estuvieron destruidos y son potencias mundiales. Quizás porque no hay delincuentes, quizás porque no hay ladrones. Entonces, espero que cambiemos esa mentalidad. El círculo nuestro es muy pequeño. ¿Por qué? Porque los honestos somos muy pocos. Y los delincuentes son altísimos. Vivimos ya. Me acuerdo que hace unos 30, 40 años atrás, que ya un delincuente era sacarlo del pueblo, sacarlo de la ciudad, sacarlo. Ahora ya no lo podemos sacar, a ellos nos sacan más bien a nosotros. Me recuerdo, siempre lo comento, cuando la doctora siempre está conmigo en la clase. Me recuerdo que cuando se me frega mi movilidad, vuelvo a lo normal, a lo que era mi vida donde empecé, al micro. Subo al micro y me encanta sentarme. Me encanta buscar un espacio donde sentarme. ¿Por qué? Porque cuando sube una persona de edad, embarazada, una señorita, un señor, me levanto y me paro el tercero del asiento. Me encanta hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí me dicen, gracias joven. Ahí me dicen, joven, me siento de 15 años. Me siento de 15 años, de 12 años. Eso es lo lindo. El agradecimiento. No hay cosa más linda que el día después de una cirugía. Gracias, doctor, por haberme sacado mi bebé. Vale más que un dinero. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar a un tema. ¿Qué tiene? A ver. ¿Por qué algunas parejas no pueden tener un hijo varón? La creencia de que la madre decide el sexo del bebé es el mito biológico más antiguo. En realidad, el padre es el único arquitecto genético en esta decisión, pero el entorno materno actúa como el juez final. El óvulo siempre aporta un cromosoma X. Es el espermatozoide el que carga la variable, una X para niña o una Y para niño. Sin embargo, no son iguales. El espermatozoide Y, varón, es ligero, pequeño y muy veloz, pero extremadamente frágil y de vida corta. El espermatozoide X, mujer, es más grande, pesado y lento, pero resistente como un tanque,
capaz de sobrevivir días dentro del cuerpo esperando la ovulación. Si una pareja solo tiene niñas, puede ser pura estadística, como lanzar una moneda 5 veces y que siempre salga cara. Pero también existen factores biológicos. Algunos hombres, por genética, producen esperma casi exclusivamente X. O bien, el ambiente del canal vaginal es muy ácido, lo que mata a los espermatozoides Y débiles antes de que lleguen a la meta, dejando el camino libre para los resistentes. No es mala suerte, es una compleja carrera de obstáculos donde la velocidad, la resistencia y la química deciden al ganador. Ustedes entraron al primer año, ya han vencido obstáculos, están en 5º año ahora. ¿Qué le falta? El internado. ¿Qué le falta? Son objetivos que uno va trazándose. Residencia. ¿Qué le falta? Ser buenos profesionales y tener la cola de pacientes. Consultorio privado. Porque en el Estado uno atiende pacientes porque los obliga a atender 16, 20, 25 pacientes. Y eso no es que uno sea un genio, no, es porque los obliga. Pero en lo privado uno exige y pone horario ya, porque tiene cantidad y tiene calidad y calidad de atención. ¿De acuerdo? Hemos hablado de las hemorragias del primer trimestre, y entre las hemorragias del primer trimestre empezamos con siempre el aborto. Porque es uno de los más clásicos, de lo más común, de lo más frecuente en los centros de salud. La hemorragia del primer trimestre y la del segundo trimestre son y dependen del control prenatal en los centros de salud. Yo me acuerdo haber hecho una guía y nunca me dijeron que tenía que hacer 5 vitales a todo dar para mejorar la salud en una población. No. Siempre el primer nivel es lo fundamental, porque ahí llegamos todos al centro de salud, sea de 6 horas, 12 horas, 24 horas. Hablamos de embarazo o amenaza de aborto o aborto. Nunca se olviden la definición del aborto y nunca se olviden de decir forma clínica del aborto. Aborto habitual, aborto séptico, aborto infectado, aborto completo. No lo estoy diciendo bien, porque no llegan así. Llegan casualmente con amenaza de aborto primero. Después viene el otro, que es más intenso, más frecuente, más sangrado, más dilatación, más modificación del cuello uterino. Después viene el más complicado cuando ya pierde el líquido, el aborto en curso. Más complicado cuando ya está el aborto completo o incompleto, y del incompleto se va al séptico, del séptico se va al síndrome interazoémico de Mondor, que es la triada. ¿De acuerdo? En orden siempre. Y vamos en orden. Hoy nos toca embarazo ectópico, embarazo fuera de la matriz. Todo este tema está en el libro de Schwab. De ahí lo he sacado. Embarazo ectópico. Definición. Se entiende por embarazo ectópico a la anidación o la implantación y el desarrollo del huevo fuera de la cavidad del útero. Ese cigoto, ese espermatozoide que subió por aquí, vino por aquí, subió la vagina, pasó por el cuello uterino, pasó por la cavidad uterina, subió por la trompa y llega a nivel ampollar y se encuentra con el óvulo, produce la fecundación. Esa fecundación hace que haya la unión de 2 células, 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, 16 núcleos, se llama mórula,
y se implanta como blastocisto, porque la mórula ya en la parte central va a formar el embrioblasto y en la parte periférica el trofoblasto, lo que va a ser placenta, y se implanta como blastocisto ya. Todo ese trayecto en forma fisiológica tiene que seguirlo. Pero el embarazo ectópico fuera de la matriz es una de las complicaciones graves de emergencia, de urgencia en los hospitales. Y que uno tiene que darse cuenta en el centro de salud para referir a una paciente al segundo nivel o al tercer nivel. Diagnosticar un embarazo ectópico es fácil si uno lo aprende esto aquí. Lo otro, por favor. Clasificación del embarazo ectópico. Si dijimos que es todo ese trayecto que realiza el cigoto, no se olviden que ese trayecto de 2 células, 4, 8 y 16, se llama segmentación, división celular y termina en blastocisto. ¿Se acuerdan? Que pasamos eso en embriología en LATMA. Clasificación del embarazo ectópico. El embarazo ectópico se clasifica según su ubicación. Generalmente, todos los embarazos ectópicos están en la región tubárica, tubo ovárica, abdominal, intraligamentaria y cervical. Esa es la clasificación de la ubicación, de la implantación, de la anidación de un embarazo ectópico. ¿De acuerdo? Sitio de implantación. Tubárica es la implantación más frecuente, el 90-95%. El útero, la trompa, tubárica en las trompas, el 90-95%, y se subdivide intramural, cerca entre la trompa y el cuerpo del útero, intramural, ísmica, ampollar e infundibular. El 75% es donde se ampolla, donde se anida, donde se fecunda, donde se queda el embarazo ectópico. Tubo ovárica, el saco fetal está formado en parte por la trompa y en parte por el tejido ovárico. El ovárico es el que evoluciona en pleno parénquima ovárico. Se puede producir rotura en periodo temprano. No es fácil diagnosticar un embarazo ectópico a nivel del ovario. Sigue saliendo positivo y sigue saliendo positivo y las semanas pasan. Yo me acuerdo que atendimos a una paciente con embarazo ectópico ovárico. Tuve que operarla y encontré en el parénquima, en el ovario, encontré el embarazo. Saqué el embarazo y terminó disminuyendo la formación de una hormona llamada gonadotrofina coriónica. ¿De acuerdo? Sitio de implantación. Abdominal. Puede ser primario cuando se implanta en el abdomen desde un inicio, o secundario cuando se implanta luego de haber estado implantado en la trompa o en el ovario. Se implanta en la ampolla o se fecunda y se va directamente al abdomen. O se fecunda aquí y de ahí, una vez de ahí, se va al abdomen. Primero va directo al abdomen, el segundo queda en la trompa y desciende al abdomen. Eso es lo que quiere decir. Intraligamentaria. Si nosotros nos acordamos de la anatomía, ligamento redondo, útero, sacro, lo que sostienen el útero, ligamento redondo que sostienen el útero, en anatomía lo hemos llevado de eso. ¿Sí? Hay un ligamento que parece las alas del murciélago. Pase. Adelante. Ligamento ancho.
puede implantarse en esos lugares, por eso se llama intraligamentario. Se ubica en los espacios formados por la separación de los pliegues del ligamento ancho. Cervical se implanta en el cuello del útero y finaliza en aborto. Hay veces que esta implantación en el cuello es sangrante. Se implanta y produce mucho sangrado. No es fácil atender esto. Pero por ecografía uno se da cuenta que en realidad ese embarazo ectópico está en la región cervical. ¿Por qué no se implantó en la región posterior, en la pared posterior del útero? Porque quizá por ahí el endometrio no estuvo bien preparado y se descendió a nivel del cervical, en el cuello. Sitio de implantación más frecuente, tubárica, del 90 al 95% que hemos dicho. Ampollar, el 75%. Tubárica, en las trompas. Ampollar, el 75%, donde en realidad se produce la fecundación. Sencillo, ¿no? Origen, ¿por qué se produce? ¿Por qué se presenta el embarazo ectópico fuera de la matriz, fuera de la cavidad uterina? La trompa de falopio normal, la trompa con salpingitis, quiere decir un proceso inflamatorio que hace que el espermatozoide penetre y se encuentre con el óvulo en la región ampollar y se realice la fecundación. El retorno es lo imposible por el proceso inflamatorio infeccioso. ¿Por qué? Porque ya no es una sola célula, ya son dos, se forma el cigoto y el retorno del cigoto ya no se puede. Queda ahí. Vemos nosotros por proceso inflamatorio de la trompa, proceso inflamatorio crónico, salpingitis, proceso inflamatorio, ya sea por continuidad o ya sea por ascenso de infecciones que van desde la vagina hacia arriba, como enfermedad de transmisión sexual. ¿De acuerdo? Alteraciones congénitas como divertículo, acodadura, trompa, atresia o hipoplásica, atresia hipoplásica. Procesos plásticos, peritoneales, mioma, quiste de ovario. Hay veces que los quistes son tan grandes que distorsionan la trompa. El retorno del cigoto ya no vuelve a la cavidad, no se implanta en la cavidad, porque está obstruido por un quiste o por un mioma uterino, o por el acortamiento de la trompa, o porque la trompa se ha doblado. Evolución. Ya sabemos, siempre dice que una de las causas principales de lo que tiene que hacerse, siempre no se vayan a olvidar que si hay una paciente que ha sido referida por embarazo ectópico, va a venir a su centro de salud y le va a decir, doctor, ¿y ahora con qué me puedo cuidar y cómo me puedo cuidar para que no tenga embarazo ectópico? Porque ya me quedó una trompa, el 50% de poderme embarazar con una trompa. Y la otra trompa, chao. Recomendarles siempre que no tengan problemas de secreciones vaginales, hacerse su Papá Nicolau al momento de programar su Papá Nicolau, dependiendo del resultado cada 3 meses, cada 6 meses y cada año, dependiendo del resultado. Por estrechez tubárica puede originar hemorragia más o menos copiosa, ya que perforan los vasos de la pared de la trompa. Si los vasos abiertos no son de gran calibre, la sangre se derrama lentamente en la cavidad peritoneal para coleccionarse en el fondo del saco de Douglas y constituirse en un hematocele pelviano. Mire cómo es la práctica. Hay pacientes que están con el embarazo ectópico y le viene un dolor intenso y lo dejan pasar. No dejan pasar el dolor, pasa. ¿Por qué? Porque ya ha habido
la hemorragia, la rotura de la trompa. Pero dependiendo de dónde esté ubicado el ectópico, va a ser más grave. Mientras más grave sea la lesión vascular, más grave es la hemorragia y el shock hipovolémico y muerte de la paciente. Hay pacientes que tienen 1 día, 2 días, 3 días con pequeña hemorragia y encontramos por ecografía el hematocele, líquido en cavidad abdominal, que posiblemente sea sangre, porque no podemos diagnosticar por ecografía que es sangre, solamente se ve líquido. ¿De acuerdo? Por ecografía no dice sangre en cavidad abdominal, no, líquido en cavidad abdominal, sí. Hematocele, posiblemente por un embarazo ectópico, quizá por la sintomatología que tiene la paciente. Clásico como un embarazo normal. Tiene náusea, tiene vómito, tiene... En otras ocasiones, la hemorragia es de tipo cataclísmico debido al compromiso de los vasos de mayor calibre y la perforación de la trompa, produciendo un cuadro clínico de hemorragia y shock gravísimo, que obliga a una rápida intervención quirúrgica denominado cataclismo de Barnett. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando más grave es la lesión vascular, más grave va a ser la hemorragia. Cataclismo quiere decir ¡boom! Hoy hay una hemorragia, cae la paciente con el dolor, directamente va a un centro de salud, referirla dependiendo del estado, cómo está la paciente, palidez, sudoración, hipotensión, como siempre. Eso es grave, no como otras que aguantan o porque la lesión vascular no es tan grave, no es del vaso sanguíneo no es tan grueso como el cataclismo de Barnett, el cual se presenta con un cuadro clínico de dolor súbito, intenso, hipotensión, taquicardia, palidez. ¿De acuerdo? Yo siempre he comentado por experiencia y porque lo he vivido en el hospital, de pacientes que han llegado con embarazo ectópico. Alguna con el diagnóstico ecográfico y su test de embarazo ectópico, test de embarazo positivo, la ecografía dentro de la cavidad abdominal vacía, pero afuera una masa con posible embarazo ectópico, pero con test PAC positivo que nos da. Y si hay un hematocele, nos está dando la pauta de que en realidad puede ser un embarazo ectópico. ...18 años tenía una paciente que llegó al hospital japonés, ya había hecho paro, le colocaron suero con sangre, y le digo yo a la doctora de medicina interna, ¿le pidieron test de embarazo? No, pídale test de embarazo positivo. Miramos por ecografía, había líquido en cavidad abdominal, nos entramos directamente a quirófano. Antes de entrar al quirófano, nosotros hacemos el examen especular para ver cómo está ese cuello. Sacamos 3 tabletas que utilizan como abortiva. El embarazo no estaba en cavidad, estaba fuera. Las tabletas no le han producido la rotura de la trompa, no le hicieron nada, posiblemente un pequeño sangrado. ¿Por qué un pequeño sangrado? Porque el endometrio se prepara para la implantación mediante la progesterona, y si no llega ahí, va a sangrar, ¿sí o no? Y quedó arriba, solo que llegó la edad del embarazo ectópico a una cierta edad que se rompe y produce la hemorragia. Entramos a quirófano, operamos, sacamos la trompa, la paciente había hecho paro, entró a terapia y se murió. Entonces, no es fácil, o sea, no es sencillo el embarazo ectópico, hay que diagnosticarlo bien. Y que la paciente diga que en realidad el tiempo de amenorrea, el tiempo que no le bajó su periodo,
tiene que ser la pauta para que nosotros nos demos cuenta de que en realidad es un embarazo ectópico, confirmando con test de embarazo que sea positivo. ¿Cuándo hay gonadotrofina coriónica positiva? En el embarazo. Pues se llama coriónica, del corium. La unidad funcional de la placenta es el corium frondoso. La unidad funcional del endometrio es la decidua basal. Si hay el corium, estamos hablando de citotrofoblasto y sincitotrofoblasto. El sincitotrofoblasto forma la gonadotrofina coriónica que no da el diagnóstico del embarazo, porque libera y forma la gonadotrofina coriónica. ¿De acuerdo? Entonces, en la clínica, cuando llega una paciente a la emergencia con ese dolor, siempre es bueno preguntar el tiempo de amenorrea, el tiempo que no le bajó su periodo. Ojo que podemos tener diagnóstico diferencial. Toda complicación, toda enfermedad tenemos diagnóstico diferencial. Siempre tenemos que tener un diagnóstico diferencial. La otra, por favor. Cuadro clínico. Dolor abdominal de intensidad variable, dependiendo del tipo de lesión vascular. Sangrado transvaginal oscuro y de escasa cantidad. ¿Por qué hay este sangrado? Yo le pregunto, ¿por qué hay sangrado en el embarazo ectópico? Porque no llegó y se implantó en el endometrio, se quedó afuera. Y el endometrio llora, sangra en escasa cantidad porque no ha habido la implantación. Y se puede confundir con un aborto incompleto o con una amenaza de aborto. Ese sangradito puede confundirnos y los ha confundido a muchos de los especialistas, este sangrado. Le hacen legrado y se va contenta la señora. Vuelve a las 2 semanas con su ectópico porque se confundió con el sangradito. Hipersensibilidad abdominal y pélvica, síntoma subjetivo de embarazo. Claro, hay náusea, hay vómito, hay todo un síntoma. ¿Por qué? Porque está la gonadotrofina coriónica circulando en sangre. Prueba de embarazo positiva, aturdimiento o desmayo, náusea, vómito y calambre. Lo grave cuando hay hipotensión, taquicardia, palidez, cuando ya ha sido la lesión vascular de cataclismo de Barnés, que es grave. Diagnóstico. Ecográficamente nosotros vamos a tumor parauterino doloroso al tacto. Uno hace el tacto y palpa el dolor a la movilización del cuello y del cuerpo uterino al examen bimanual. Amenorrea de 4 a 8 semanas. ¿Por qué? En algunos libros dice entre 6 a 10 semanas el ectópico revienta, porque no soporta el crecimiento y el desarrollo del cigoto en la trompa. ¿De acuerdo? Estalla. Y ahí es sangrado. ¿A las cuántas semanas, según algunos libros, se observa el embarazo ectópico complicado? A las 8 semanas que aguanta la trompa y se rompe y produce dolor intenso y las complicaciones que pueda traer esa paciente. Pseudohemorragia de borra de café. Ya lo dijimos el por qué. Dolor constante lateralizado de alguna de las fosas ilíacas, ya sea derecho, sea izquierdo, dependiendo dónde fue la fecundación. Lado izquierdo, lado derecho. El dolor y la metrorragia se acompañan con síntomas de embarazo. Clásico. Náusea, vómito y lo demás. Náuseas, anorrea, silorrea, tumefacción mamaria con secreciones de calostro. En algunas mujeres puede presentarse el calostro. Quiero decir, la leche en los pechos.
¿De acuerdo? Estudio complementario de embarazo, ecografía, tumor parauterino y hematoceles. Clásico, tumor parauterino y sangre en cavidad abdominal. Esto nos saca de la duda, el test de embarazo. Porque si sale negativo, podemos pensar en un diagnóstico diferencial. Con ese dolor y test de embarazo negativo, no es embarazo ectópico. ¿De acuerdo? Complicaciones. Entre las complicaciones más comunes tenemos aborto tubárico, rotura de la trompa gravídica, discreto dolor y lipotimia, episodio de dolor típico punzante cuando la lesión no es grave, signo de anemia e intensidad variable. Conforme, si yo le hago un hemograma hoy y veo el hematocrito y la hemoglobina que está en 9 y en la tarde está con 6, nosotros vamos viendo eso y nos da que tenemos que tomar en cuenta el signo de anemia de intensidad variable, aceleración del pulso, hipotensión, mareo, transpiración. Si la hemorragia es intensa, el estado general del paciente se perturba. Irritación peritoneal, hay dolor. ¿Por qué hay irritación peritoneal? ¿Por qué creen ustedes que abdomen en tabla? El paciente con apendicitis, con peritonitis, hay irritación peritoneal. Duro. ¿Por qué creen ustedes? Irritación peritoneal. Cuando nosotros operamos cesárea o histerectomía, tratamos de no dejar ni un coágulo de sangre ni nada porque irrita el peritoneo. Hay irritación peritoneal por líquido, por sangre, por pus. Una peritonitis es grave, embarazo ectópico es grave. Hay irritación peritoneal. Dolor en el hombro por irritación del nervio frénico, fascia, dependiendo qué lugar está. ¿De acuerdo? Diagnóstico diferencial. Tomar en cuenta siempre esto. Aborto, hemorragia profusa, de coágulos grandes, dolor central, en mi abdomen inferior, amenorrea de mayor duración, útero de característica gestante. El dolor es central, sin embargo, en el embarazo ectópico es lateral, lado izquierdo, lado derecho. En el aborto es central. Anexitis, un proceso inflamatorio. Antecedentes de infecciones previas. Útero con carácter de no gestante, pequeño, de tamaño normal, que no se palpa al examen bimanual. Menos doloroso bilateral. Fiebre, leucocitosis elevada. Mejora con el tratamiento. Anexitis, proceso inflamatorio. Una piosalpina. Pus en la trompa. Piosalpina. O una salpingitis. Tumor de ovario. Le voy a mostrar algunas imágenes que tengo donde el quiste de ovario torcido, hemorrágico, se da la vuelta, tanto así que se da la vuelta, lesiona los vasos sanguíneos y produce hemorragia y necrosis. Destruye ovario y destruye trompa. Tumor de ovario. Un diagnóstico diferencial. Hay signos y síntomas de gravidez. Indoloro, tamaño no se modifica, exploración suya. Hay quistes de ovario que están ahí. Cuando se rotan sobre su propio pedículo, producen dolor. Y se mantiene ahí con dolor hasta que se opera. Otro, embarazo angular, de eficacia, gestación avanzada, el útero se va lateralizado.
Apendicitis, diagnóstico diferencial. Yo le decía la apendicitis. Aquí, por ejemplo, nos falta algo clásico. ¿Quién no ha sufrido un cólico renal? ¡Ah! Las mujeres a veces cuando tienen cálculo renal tienen ese dolor súbito. ¿Cómo diagnosticamos si es un cólico renal a un embarazo ectópico? ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cuál es el laboratorio principal para salir de esa duda? Embarazo. Tiene embarazo. Y pedimos ecografía ginecológica y renal para descartar todo eso. Si este embarazo está negativo, no es un ectópico, a pesar de las amenorreas, porque los periodos pueden ser irregulares en muchas mujeres. Tratamiento. Hay tratamientos medicamentosos que nunca lo realicé. Quizás algunos lo han hecho. No sé si le dio resultado, pero generalmente la paciente llega complicada a los hospitales. Ya no viene, doctor, tengo un embarazo ectópico, quiero que me dé medicamento. ¿Cómo? Con metotrexate. Quiero que me lo deje. No. Siempre llega complicada. Al hospital japonés siempre llega complicada. Quirúrgico. Laparoscopía, tratamiento temprano sin rotura, salpingectomía, evacuación de hematoceles perianal, cirugía. Laparoscopía o laparoscopio se puede, pero generalmente hay que evacuar toda la cantidad de sangre que ya hay en cavidad complicada, con su unidad de sangre, con su hidratación adecuada, parar el grifo, ligar la trompa, y si no ha complicado el ovario, queda para el futuro ese ovario. Generalmente se lesiona más la trompa. Y dependiendo dónde está ubicado, implantado el embarazo ectópico, ídmico, intramural ídmico, infundibular, ampollar y infundibular. Fuera, intraligamentario, abdominal, ovárico, cervical. ¿Alguna pregunta de embarazo? Tema grave, pero sencillo. Hay embarazos ectópicos que sí sobrevive el bebé, porque tengo una compañera que, pero no de la universidad, sino que sí que hay una también tuvo un tumor en el ovario, que después lo embarazada de pronto, pero sí sobrevivió el bebé, intentaron cambiar un poco el lugar de implantación. Los embarazos ectópicos va a depender de dónde están ubicados para que se desarrollen, para que crezcan. Necesitan siempre de nutrición, necesitan de que la placenta esté bien implantada para el intercambio hematogaseoso, para la maduración del bebé, para el crecimiento y desarrollo de ese feto. ¿De acuerdo? No he visto. Solo he leído en teoría. ¿Hasta cuándo puede vivir un bebé embarazo abdominal si no es el ambiente adecuado? Pero lo más grave son a nivel de la trompa, porque producen hemorragia grave. ¿De acuerdo? Lo más complicado son a nivel de la trompa y a nivel cervical, porque son sangrantes. Otra pregunta. En teoría hay que han desarrollado, han crecido, pero debe ser un porcentaje donde no.
¿Alguna pregunta sobre embarazo ectópico? Créame que las veces que he tenido paciente con embarazo ectópico y me ha hecho sufrir ha sido el intramural, porque está ubicado en el orificio entre la salida de la trompa y la entrada de la trompa en el cuerpo uterino. ¿Dónde va uno a hacer los puntos? ¿Dónde va a cortar? Hace un punto uno y sangra el útero. Hace un punto al otro lado, no lo agarra, porque está aquí, intramural. Está aquí, casi en la axila, aquí. No es fácil. Hay que ligar, sacar esto y dejarle un tubito para que si hay sangradito, que salga por ahí hasta que venga el epíplomo, tape. No queda otro. Porque el epíplomo es el que cuida, se gana donde está sangrando. Después los ectópicos, la miel ampollada a nivel hídrico son más clásicos, más comunes, más frecuentes. En los embarazos ectópicos, en el sangrado en forma clínica y laboratorial, hay en el sangrado el signo de Aries Stella. Aries Stella. Ese sangradito hacen estudio celular y nos da la pauta del tipo de célula glandular que se han preparado en el endometrio para la implantación y no lo agarra. Un estudio histológico de Aries Stella en el sangrado oscuro que hay en el embarazo ectópico. Hay muchos cuadros de embarazo ectópico, muchos. Y hay pacientes que son, no sé si son cuadrudos o tienen su Dios aparte. Me recuerdo una vez que me llegó una señora de unos 120 kilos, con su diagnóstico ecográfico y con su test de embarazo positivo y con su hoja de referencia al hospital japonés, obesidad mórbida, embarazo ectópico. No la querían operar por otro lado. Una señora tranquila, sentada. Doctor, por favor, opérenme usted. No me quieren operar en otro lado porque soy gorda. 10 de la noche, salimos a las 12:30, 1 creo. Llenito de sangre esa cavidad. Y ella tranquila. Operamos, sacamos la trompa, ligamos la trompa. Como tenía bastante cantidad, lavamos toda la cavidad. Después aspiramos, sacamos esa cantidad de sangre que tenía y lavamos con suero fisiológico. Y dejamos un tubo por si algo había quedado de líquido ahí. Al otro día fui y la visité, preocupado por la paciente, sentada en su silla ya, tranquila. Cuerda, resistente al dolor. Y hay casos bonitos, anécdotas bonitas que pasan, porque uno está ahí y lo hace. No hay que huirle, uno no le tiene que huir, porque si no, no aprende. Hay que hacerlo. ¿Quién me iba a preguntar? Que si solo se hacía resección de la trompa. ¿Perdón? Que si solo se hacía resección de la trompa el ovario. Dependiendo de la lesión. No siempre se toca el ovario, porque la lesión es en la trompa. Y el óvulo, ¿cómo va a salir? O sea, crece el mismo. ¿Perdón? En los ciclos, ¿cómo va a salir el óvulo si ya no está la trompa? Ese ovario sirve para formar estrógeno.
progesterona para preparar al otro embarazo que está al lado. Las células, la granulosa y las células fecales preparan al otro embarazo. Hay pacientes que, yo tengo pacientes que con una trompa ya tienen 6 hijos. La otra nula, pero con esta fértil. Bien fértil. Siempre y cuando se deba cuidar bien esa trompita. No tener secreción vaginal, hacer tratamiento de cultivo antigrama de secreción vaginal y además de eso, su Papá Nicolau y hacer un tratamiento adecuado. Para evitar otra cosa, ¿qué enfermedades de transmisión sexual pueden producir problemas de embarazo ectópico? La clamidia, por ejemplo. Clásica la clamidia, que puede producir embarazo ectópico. ¿Alguna pregunta? Una pregunta es si usted diagnosticó un embarazo ectópico antes de que tuviera la oportunidad, hablamos de que se hace el tratamiento de general. Mire, hay algunos medicamentos que sirven para que destruyen el cigoto. Como le dije a Luis, yo no he utilizado eso, porque quizá en los hospitales de la paciente ya más grave no llegan a programarse para cirugía de embarazo ectópico, llegan complicados. De que hay medicamentos para la destrucción, citólisis, que destruye el cigoto. En teoría hay, yo no lo utilizo, porque me he llegado a clasificar ya con hematocele, ya con rotura, ya con cataclismo de Barnett, ya con sangrado de 2 días o 3 días. Y no ha sido muy grave, pero tiene que ser por la irritación y el dolor, el problema, el estado general de la paciente lleva a eso, a la consulta, porque todavía no se ve la embarazo ectópico por pequeño sangrado. Queda poquito, va goteando, cavidad abdominal. Muy diferente al ¡bum! Que está ¡bum! Yo soy más práctico. En teoría no, que debemos procesar tanto miligramos. Algunos entran a cavidad y lo hacen que aporte por la trompa hacia la cavidad abdominal. Van imprimiendo la trompita, sale una bola a cavidad abdominal. Pero mi vivencia es diferente, son graves, pacientes graves, con rotura de la trompa, con lesión de la trompa. Si se diagnostica que no ha habido esa hemorragia que usted dice, porque no se ha llegado a implantar ahí, entonces se puede mover ese embarazo ectópico y implantarlo en... No. Muy difícil. Para que sobreviva. Hay que sacarlo. Sí o sí, ya Sí. no es viable. No. Etapa progresiva, etapa progestacional y etapa menstrual. En la etapa de implantación ya no la encontramos en etapa de implantación para sacarlo de aquí y ponerlo acá. Difícil, porque el endometrio ya sangró, ya no hay. Pero si no ha sangrado. ¿Ah? Si no ha habido la hemorragia, si no ha habido... Igual. No. No creo que me dé mal el examen con esto, ¿no?
Vamos con otro tema bonito. ¿O hay alguna musiquita para motivarnos? Hay temas, estos temas son muy bonitos, muy prácticos, lo práctico lo que hay que aprender. Lo práctico. Porque es lo que